lograr todas las cosas, el progreso técnico y el progreso social que queremos, y obviamente el progreso también humano que queremos, sin una confianza en nuestras instituciones y en lo que al final, lo que tanto nos costó conseguir, que es la democracia. Entonces, quería también ver qué opinas tú de cómo se ha transformado el clima político, principalmente dentro del Congreso y de los poderes políticos, donde la polarización al final se han generado distintos micromundos donde se han acentuado más, que yo creo que es en la universidad, en las redes sociales, que yo creo que tú también lo veías mucho en Twitter. No hay una necesidad, no hay una ganas de dialogar en las redes sociales, quizás también por la forma en que son las redes sociales, pero ni siquiera hay gente que saque la voz y pelee por eso que tanto nos costó, obviamente, conseguir como país. Yo creo que tú tomaste otro tema que va más allá de la Araucanía Sí, y se que extiende. es muy complejo. Y es que, en el fondo, la política se ha transformado en una pelea de borrachos. ¿Ah? Y eso es muy grave porque, primero, saca la evidencia empírica del debate, o sea, saca cualquier tipo de análisis comparado, de frialdad, saca cualquier tipo de racionalidad del debate. Cuando una pelea de borrachos, al final, eh, o pelea de barras bravas, lo que importa es que yo odio al otro y el otro me odia a mí, y por lo tanto, quien pega más fuerte es el que gana. Y eso es tremendo, tremendamente complejo. Y yo te diría que el gran problema que tiene eso es que eso además genera genera un sistema dinámico donde vas expulsando a las personas serias de la política. O sea, el efecto concreto de esto es que profesores como Pancho Gallego, que están en la facultad, por poner un ejemplo de alguien a quien admiro y tengo cariño, no están siendo escuchados en la política chilena. Entonces, sí, es absurdo. Tenemos un cerebro, una persona bien intencionada, una persona desapasionada políticamente, en el sentido que no es de ni un lado ni del otro, y simplemente no es escuchado. El centro político, que no es el centro político, sino que las personas razonables de la centro izquierda desaparecieron. O sea, ¿dónde están las personas de centro izquierda que piensan como Andrés Velasco? No las veo. Claro, En Andrés política Velasco, el no están en el ícono Congreso. de los que salieron al final de política y decidieron irse a otro mundo. Entonces, lo que tú planteas es muy complejo, muy relevante, y eso es lo que ha ocurrido en Venezuela, es lo que ocurrió en Argentina, donde al final empiezan una fuga de capital humano de la política, no solamente del país. Y en la universidad es peor aún. Yo estoy tratando de empezar a desarrollar un proyecto de ley que no lo he ingresado todavía, que busca obligar a las universidades a garantizar dentro de su espacio universitario el respeto a la diversidad de opiniones políticas. Y que si es que alguien es insultado por su pensamiento político, esa persona tenga que ser expulsada de la universidad. Ese es un proyecto de ley que estoy empezando a elaborar y porque realmente me preocupa mucho que personas razonables en universidades como la Universidad de Chile, hoy día además en universidades como la Universidad Católica, que antes no ocurría, no puedan en el fondo expresar su pensamiento con tranquilidad de que no van a ser sujetos de bullying ni van a ser sujetos de nada. Y eso está matando la política universitaria. Y eso está matando el debate democrático. Y para qué decirte Twitter, tú mismo lo dijiste, el nivel de agresividad que hay es brutal. Mira lo que le pasó a Lagos Weber. Lagos Weber iba a votar una cosa que era del todo razonable, que cuando alguien sacara sus recursos de las pensiones y tuviese ingresos muy altos, pagara impuestos. Se demoró 2 horas en tener que cambiar de opinión. Mira lo que le pasó a Boric y a Jackson cuando aprobaron la ley antibarricadas. Lo hicieron bullying en Twitter y en 2 horas tuvieron que pedir perdón. Entonces, nuestra democracia y la capacidad de deliberar del Congreso se ha erosionado producto de esta violencia verbal y política que existe hoy día. Sí, estoy 100% de acuerdo y creo que el proyecto obviamente es bien necesario. Hoy día estamos perdiendo ese capital humano, yo creo, en las esferas políticas de la universidad, tal como tú dices. Y al final la universidad, por definición,
tiene que ser la cuna de ideas, de generación de ideas y contraposición de ideas, porque al final, si uno, o sea, uno no va a lograr fortalecer sus ideas si no las contrapone de manera racional con otras personas que piensan distinto. Entonces, ese pimponeo, ese como tirar el elástico de ideas que se ha perdido hoy día en la universidad genera que hay un grupo que quizás puede ser mayoritario o minoritario, eso se puede discutir, que crea que es dueño, más allá de la verdad, dueño de una moralidad absoluta y que tiene esa superioridad moral. Obviamente puede sonar un poco fuerte esto, pero es al final lo que se está dando. O sea, que la gente como tú y yo, que quizás estamos orientados hacia un sector político, sean catalogados como los malos y los otros los buenos, es efecto de lo que estamos hablando, y que al final a esos grupos no se les ha podido contraponer ideas de manera racional, sensata, con amistad cívica, en espacios de diálogo en la universidad, y ha generado esa polarización. Entonces ahora ya quiero pasar, creo que al tema que creo que para mí es más importante, por lo menos. O sea, no sé si quiere agregar algo sobre ese tema de la violencia, polarización, diálogo, falta de diálogo. No, yo creo que lo único que quiero agregar es que las personas que nos están escuchando, ojalá seamos lo suficientemente valientes para cruzarnos en el camino. Y eso significa defender mucho el derecho a pensar distinto. El método científico se basa en escuchar al otro. El método científico se basa en poder estar con una mirada abierta, reflexiva frente al punto de vista del otro. Y por lo tanto, si es que matamos la posibilidad de disentir en una forma respetuosa, terminamos matando la democracia. Por lo tanto, la democracia es un continuo. Y no hay que pensar que yo tengo democracia o no tengo democracia. Obviamente, estamos en democracia. Pero si empezamos a permitir de que existe una violencia verbal, que exista una censura implícita al que piense distinto, vamos a tener un problema tremendo en el futuro. Muy de acuerdo, Felipe. Y ahora, bueno, yendo un poco más a lo práctico, te quiero hacer una pregunta así que es bastante precisa, o sea, no sé si está precisa, quiero que la extendamos un poco y analicemos parte por parte. Si hoy día a ti te dijeran, está en tus manos los 3 próximos grandes políticas o proyectos para hacer de Chile un futuro mejor, ¿cuáles serían esas 3 políticas o no sé cómo llamarlos, pero política pública, ya sea en pensiones, todos los temas que están hoy día en boga? ¿Cuáles serían esos 3 que elegirías tú, que serían los más urgentes a nivel país, yo creo, para ejecutar? Buena pregunta. Pueden ser 2, pueden ser 4, como No, yo quieras. sé. Le puse 3. Si yo pudiese elegir, hay uno que es mi obsesión, que es uno que tiene que ver con los niños. Y es que yo me aseguraría, o la gran política pública que tendría es que todos los niños de todos los colegios de Chile tuviesen acceso al deporte o a la cultura. O sea, que en el fondo, que tuviesen un espacio adicional a su familia, que sea el colegio donde no solamente se nutrieran cognitivamente, sino que se nutrieran emocionalmente. Soy un convencido que en la sociedad del futuro, la parte emocional de esos niños va a determinar su capacidad de adaptarse al futuro. Yo perdí a mi viejo a los 6 años y mi entrenador de básquetbol fue para mí mi segundo papá, y el equipo de básquetbol fue mi segunda familia. Salí de mi burbuja, jugaba por la Universidad de Chile, por el Club Deportivo Universidad de Chile, entrenaba en Recoleta, viajábamos por Chile, grandes amigos, grandes experiencias, muchos sueños que no se cumplieron, pero era lo mismo, eran sueños que me permitían nunca tener depresión, nunca estar mirándome el ombligo, siempre entrenando, disfrutando, conociendo gente distinta. Y eso me tocó un poco vivirlo en Cuba también. Cuando viví en Cuba un año me tocó ver la riqueza de la cultura, de la música, del baile, del deporte. Y creo que ahí Chile se ha quedado muy chato, muy apagado, en no entender de que su educación, sobre todo que tenemos una tremenda cobertura en Chile, tenemos una cobertura de más de un 98% de cobertura en los niños. Tenemos 100.000 niños que se nos van de los colegios, que te aseguro que no se nos irían si es que esos niños pudieran ver en el colegio un lugar donde disfruten la vida.
siempre he creído que tenemos que tener un CIMSE de felicidad a los niños y no solamente un CIMSE de lenguaje y matemática. Por lo tanto, hay una gran política pública que incluye que cada colegio elija cuáles van a ser las disciplinas que le va a ofrecer a sus alumnos, pero que la métrica sea cuántos alumnos, cuántos niños disfrutan de ese deporte o de esa orquesta juvenil y que todos los fines de semana tengan que además competir o hacer un show, o en el fondo que su familia también sea parte de esta dinámica. Creo que ahí hay así como Chile logró con el doctor Monkeberg combatir la desnutrición alimenticia de nuestros niños, que hoy día somos los países de ejemplo del mundo, creo que Chile tiene la deuda de combatir la desnutrición emocional. Sí, ahí te complemento, Felipe, que bueno, yo conozco que, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo que el tema de la educación valórica, creo que ahí ampliarlo un poco como ese concepto de educación valórica, creo que es fundamental en la educación, porque al final creo que se produce algo en nuestra educación. Tenemos hoy día un pequeño porcentaje de los niños que están yendo a colegios privados, en donde el colegio privado es el primero siempre en dar ese paso, en adaptarse al mundo de hoy, adaptarse a las necesidades que requiere el mundo, ya sea enseñando programación, teniendo espacios deportivos, teniendo espacios culturales, espacios de quizás de educación financiera, de educación cultural, y siempre el Estado como política educativa va un poco siguiendo la marcha desde atrás, ya sea por distintas razones, puede ser por falta de autonomía de los colegios, por quizás ineficiencia en el uso de los recursos, pero creo que lo que tú acabas de mencionar es fundamental, ligarlo también con revisar también las mallas curriculares de los colegios públicos, tal como ocurre creo que año a año en los colegios privados, donde ese cambio, esa adaptación es mucho más rápida y van adaptándose mucho más al mundo de hoy, y eso al final lo que ojalá todos los 3 millones de niños que hoy día asisten a educación escolar puedan tener ese mismo al final, que no se transforme en un privilegio, sino que se transforme en una política de Estado. Claro, o sea, para mí ese es el primer sueño. Y creo que además nos daría mucha felicidad porque imagínate la cantidad de tenistas, de basquetbolistas, o sea, podríamos además disfrutar mucho los adultos de ver este semillero que permite ver a nuestros niños compitiendo a nivel internacional. Creo que además hay un tema de identidad de quiénes somos que nos hace muy feliz. Imagínate cuánto le debemos nosotros al Chino Río, a Fernando González, a Arturo Vidal. ¿Cuánto le debemos nosotros a ellos en términos de inyección de felicidad a nuestro país? Tremendo. Entonces, bueno. La segunda política pública que yo, así, si pudiera elegir, la haría de inmediato y es fundamental, es la reforma al Estado. Yo sé que esto es algo que lo hemos conversado, pero yo reduciría de 24 ministerios a 14, pero más allá de la reducción de ministerios, yo haría un elenco político muy chico en el Estado y haría un elenco profesional muy grande en el Estado. O sea, trataría de que todos los servicios públicos sean pura excelencia, pura y solo excelencia. O sea, y que realmente le encargáramos, o sea, a McKinsey la labor de realmente diseñar un plan de meritocracia pura y dura, y que ojalá siguiéramos el patrón de Nueva Zelanda, y que hoy día la educación pública no tenga por qué enviarle nada a la educación privada, y se puede, no es un problema de recursos, es un problema de gestión. Hoy día un director de escuela no puede ni siquiera echar a sus profesores si son malos. No los puede, eso es un absurdo. Yo hablaba con Tomás Recart. Sí, muy buena conversación esa. Tú hablabas con Tomás Recart y Tomás me decía, compadre, yo le preguntaba esto mismo, porque Tomás estudió en Harvard, volvió a Chile y se ha dedicado 100% a la educación. Le decía, Tomás, ¿qué política pública sería la que tú tomarías en educación? Una, que los directores de escuela puedan manejar a su equipo. Hoy día ni siquiera los puede manejar. Entonces, imagínate el Servicio de Impuesto Interno, el Servicio Nacional de Menores, el CENAME. Imagínate, bueno, el INE es algo interesante. Ahora está la Sandra Quijada, que es una profesional experta en estadística, pero uno debiera tener en todos los ámbitos pura meritocracia. Imagínate que los directores de los hospitales, cada vez que cambia el gobierno, cambian 85% de los directores de hospitales. Entonces, así como tenemos un banco central que funciona muy bien, con colegas nuestros economistas de primer nivel, bueno, no pasa lo mismo con la educación pública. No pasa lo mismo con la salud pública, donde cambia el gobierno y cambia todo. Y partimos de cero cada 4 años. Entonces es un absurdo. Entonces la segunda gran reforma
para mi gusto, es una reforma netamente en el plano de reforma al Estado. Sí, estoy también muy de acuerdo con tus puntos. Yo también lo llevaría a otro plano, quizás, que también el empleo público yo creo que es un pilar fundamental de esta gran reforma que yo creo que tenemos que hacer, que es una deuda que tenemos también desde que volvió la democracia. Pero hay otro punto que se está empezando ya hoy día a ejecutar, que es el presupuesto base cero, que desde Horizontal y también desde Ópolis se ha difundido con fuerza, que es básicamente revisar cómo gastamos la plata. O sea, en ningún momento nadie se propone, obviamente, cortar el Estado, sino que simplemente cuestionarnos, y al final yo creo que eso también va ligado al tema de modernización del Estado, que es otro concepto también importante, que el Estado tiene que tiene que tener una planificación estratégica en cuanto y cuestionarse todos los años cómo se está gastando la plata. O sea, eso al final es una columna vital que tiene que ir en paralelo, obviamente, a la cantidad de recursos que se tenga, para, obviamente, lograr que los recursos lleguen a quienes los necesitan. Entonces, empleo público por un lado, presupuesto base cero, y te quiero complementar con un dato que cuando yo lo vi es bastante impactante. Si bien en Chile hoy día tenemos, yo creo que un Estado bastante eficiente en comparación a la región, el dato que da el Banco Interamericano de Desarrollo en ineficiencia técnica, que es lo que ellos miden, corresponde a 1,8% del Producto de Chile, del Producto Interno Bruto. Así, si lo queremos poner bien aterrizado, esa cifra corresponde a, en un año, más o menos un poco más que toda la fortuna de Sebastián Piñera desperdiciada en ineficiencia técnica. O sea, nuestro Estado hoy día tiene un problema de utilización de los recursos, y la mejor manera de dimensionarlo es con este tipo de ejemplos. O sea, que nosotros nos demos cuenta que hoy día tenemos que, antes de empezar a pensar cómo queremos recaudar más, tenemos que pensar cómo estamos gastando esa plata. Entonces, bueno, de ahí entra obviamente cada ministerio en específico, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, todos los ministerios obviamente donde se puede revisar, no con ánimos de cortar financiamiento, sino que simplemente redirigirlo a donde tiene que estar. Entonces ahí creo que la reforma del Estado es un pilar fundamental, y creo que por lo menos el ministro Briones y el gobierno han hecho un tremendo paso en ese sentido. Bueno, tienes mucha razón en aquello, es algo que he venido empujando hace mucho rato, y el Estado se maneja de una forma absurda, que es cuánto ejecutaste, no cuánto cambiaste la realidad. O sea, en el fondo, y además si no ejecutas lo que te tenían este año, te quitan la plata para el próximo año, por lo tanto es una estupidez. En vez de fomentarte el ahorro, te fomentan el despilfarro. Exacto. Y por eso el presupuesto base cero, que fue algo que planteamos en la campaña presidencial, hoy día Ignacio Briones lo ha puesto sobre la mesa con mucha fuerza. Y ahora nos toca implementarlo. Va a ser difícil, pero es parte de lo que le toca en los próximos meses. Oye, y la tercera política pública que yo haría, en realidad son cuatro políticas públicas, no tres. La tercera, y después te voy a decir la cuarta, pero la tercera es en materia laboral. Yo me movería a un sistema de flexibilidad laboral absoluta, donde tú tengas indemnización por dejar tu trabajo automática, o sea que tú estés obligado a ahorrar todos los meses un poquitito, que se te guarde y esa plata vaya a tu indemnización, pero no el sistema absurdo que tenemos hoy día, donde casi que te conviene hacer que te echen para que te paguen la indemnización, y si tú renunciáis no te pagan nada, y por lo tanto es un sistema bien torcido, y donde además los pobres emprendedores, cuando quieren echar a alguien porque tienen problemas, tienen que buscar la plata para pagar la indemnización. O sea, es un caos. Y todos sabemos que los emprendedores no tienen esas provisiones para pagar las indemnizaciones por años de servicio, entonces es un lío. Yo soy partidario de full flexibilidad laboral, que paguemos ojalá incluso un sueldo mínimo por hora y listo. Simple, muy simple. En esa materia soy bastante liberal. Yo te diría que en materia laboral tengo una mirada donde creo que lo mejor para los trabajadores es que la mayor defensa de ellos sea que se los peleen las distintas empresas, y no como hoy día, donde al final del día el incentivo para la empresa es contratar menos personas, automatizar el sistema, y ojalá mientras menos personas mejor para la empresa. Eso es un problema tremendo frente al cambio tecnológico. Y la última política pública tiene que ver con los municipios. Yo creo que los municipios necesitamos que
tengan mayor igualdad entre ellos. O sea, tenemos un absurdo de que pagamos contribuciones. A mí las contribuciones ya no me gustan porque son doble tributación, y además inflan el Estado en las comunas más ricas, donde se supone que necesitas menos Estado, lo terminas inflando como un bombín. ¿Ah? Entonces tení una municipalidad como Las Condes que tiene museos de cera, buses eléctricos gratis, drones, todo eso, y tenía otros municipios que no tienen para pagar el papel confort en sus escuelas públicas. Entonces, el localismo, el tener municipios locales empoderados, ojalá que distribuyamos más del presupuesto nacional a los municipios y menos al gobierno central. Hoy día Chile gasta el orden de un 15%, los países desarrollados gastan el orden de un 30%. Y creo que de esa forma tú puedes legitimar mejor la democracia, porque los alcaldes están bastante más cerca de la gente. Y el gran drama que tenemos es que tenemos municipios con ingresos de países europeos y otros municipios con ingresos de países africanos. Yo prefiero que el Estado distribuya a todos los municipios de las rentas generales un per cápita parecido y que ahí veamos quién es quién, y no como hoy día, donde finalmente terminamos viendo a Las Condes que le tiene que terminar pagando unas plazas a La Pintana, o sea, absurdo. ¿Eh? O sea, en el fondo, Sí, totalmente absurdo. no tiene ni un sentido que un alcalde le esté financiando la construcción de una plaza a otra comuna que porque tiene menos recursos. Claro, eso es una de las grandes, yo creo que desigualdades injustas que tiene nuestro país, que tienen que ser solucionadas al corto plazo. Y va de la mano también quizás con un tema de descentralización, de acompañar una reforma al Estado, obviamente, y quizás hasta también quizás una reforma tributaria con el tema de las contribuciones, que como tú dices Exacto. bien son una doble tributación. Ahora te quiero llevar un poquito a otro tema también que creía que me lo ibas a decir, pero que al final no me lo dijiste, pero sí o sí yo creo que lo tiene en tu cabeza, que es el tema de las pensiones. Que hoy día salió una encuesta Academ, que la gente que es pro AFP, se podría decir, o pro sistema de capitalización individual, la aplaudió bastante porque reafirmó un poco que la gran mayoría de los ciudadanos, o al menos en la muestra de la encuesta, estaba en contra de la nacionalización de los fondos y quería que el porcentaje adicional que está en el proyecto del gobierno vaya a su fondo individual. Entonces yo te quería un poco decir mi opinión, que creo que uno de los grandes proyectos que tiene que venir ahora al corto plazo también es una reforma a las pensiones. Creo que hay un eje que creo que es fundamental, que es el tema de la cotización vía consumo. O sea, nosotros hoy día como Estado tenemos una oportunidad, creo que es única, que es al final, a través de una política muy necesaria que es las pensiones, modernizar verdaderamente nuestro Estado. Hoy día existen varios sistemas, servicios tecnológicos, aplicaciones, una en España, existe también en Chile, salió hace poco YouSave, que son aplicaciones y tecnologías que permiten a las personas de manera muy simple ahorrar a través del consumo con cada compra que hagan. Entonces, si el Estado creo que se pone las pilas, el gobierno creo que puede agarrar de manera muy oportuna todas estas tecnologías y permitir que las personas puedan cotizar a través del consumo para su pensión, y al final esto se sustenta en una lógica bastante simple. O sea, en Chile hoy día tenemos un tercio de las personas trabajando desde la informalidad o sea, hay un tercio de personas que básicamente no cotizan derechamente, pero sí el 100% al final de todos los chilenos sí consumen. Entonces, aprovechar esta tecnología, aprovechar esta idea, este paradigma, creo que puede generar un cambio, obviamente, a largo plazo en el tema de las pensiones, pero que lo creo que es bastante necesario, obviamente, para hacer sostenible el sistema, que hoy día uno de los grandes problemas de los sistemas en el mundo de pensiones es la sostenibilidad. No sé qué opinas tú al respecto sobre esto, ya sea el sistema de la AFP, un poco de cómo tiene que ser la propuesta para el tema de las pensiones. Yo creo que el gran drama de las pensiones no es la AFP, sino que es que ahorramos poco, esa es la verdad. 100%. Y, y por lo tanto, creo yo que es necesario, y no solamente que ahorramos poco, sino que además muy pocas personas ahorraron. Por lo tanto, la idea de aumentar la base a través de un ahorro desde el consumo es muy importante. Sí soy partidario que tengamos una AFP estatal, básicamente para darle legitimidad al sistema, porque hay gente que por motivos diversos, ideológicos, puedan decir, ¿sabe qué? Yo no quiero que me administre mis fondos una organización con fines de lucro. Yo lo haría feliz, pero hay gente que legítimamente cree que no le gusta eso. Pero siempre y cuando compitan en las mismas condiciones. O sea, no estoy disponible a que esa AFP Inyecten estatal tenga recursos. ningún privilegio.
El único privilegio que tendría es que el encaje lo tendría que poner el Estado. Pero bueno, eso me parece un privilegio no muy distorsionador. Y claramente esta idea del ahorro desde el consumo es muy revolucionaria, nos ayudaría muchísimo. Y este retiro del 10%, paradójicamente, más allá de que es una medida que va a dañar el ahorro de Chile en largo plazo y el ahorro de las personas, sí logró algo muy positivo, que es que la gente se dio cuenta de que su plata era de ellos y que por lo tanto no era broma que cuando cuando Luis Mesina decía que la plata no era de ellos, y yo tuve a Luis Mesina En en tu un live, Facebook, sí. yo estuve en un live con él y él decía, no es tuya, y decía, pero me estás molestando, no, era como un diálogo de sordo. Bueno, hoy día todo Chile sabe que la plata sí estaba en sus cuentas corrientes, ¿no? En sus cuentas de ahorro. Y eso creo que es una gran virtud del 10%. Y por lo tanto, cualquier reforma que debiéramos hacer básicamente dos cosas. Aumentar la base y vamos a tener también que aumentar un poco la tasa. Y probablemente vamos a tener que aumentar la edad de jubilación, cosa que nadie se atreve a decir y muchos prefieren omitir. O al menos generar algún tipo de incentivo para los que se jubilen después, que es una forma elegante de hacer lo mismo. En el fondo, es una forma Sí. políticamente correcta de decir, vamos a aumentar la edad. Queremos elevar la jubilación, sí. Queremos que, dado que estamos viviendo mucho más que hace 20 años atrás, queremos permitir aquello. Sí. Te complemento también con dos datos muy interesantes del sistema de pensiones chileno, que a mí obviamente me fortalecen bastante mi posición, que son que hoy día en promedio, obviamente si bien la rentabilidad de los fondos ha venido un poco bajando en el último tiempo, de cada 10 pesos que uno ahorra en su AFP, 7 o 6,5 aproximadamente son productos de la rentabilidad, o sea, son productos de ganancias que la misma AFP a través de inversiones, obviamente, generó. Entonces ahí ya partimos desde un piso distinto, o sea, partimos obviamente pensando que si no hubiéramos tenido rentabilidad, ya sea por el organismo que sea, las pensiones serían aún más bajas. Entonces eso ya yo creo que es un punto importante. Y con respecto a lo primero que tocaste, que es el tema del ahorro, hoy día muy pocas personas y muy pocos chilenos han tenido la capacidad, obviamente, ya sea por distintas razones, puede ser porque no les alcanza obviamente para ahorrar y prefieren obviamente consumir, no han podido cotizar lo que en cualquier sistema de pensiones sería un requisito, que es por lo menos cotizar unos 30 o 35 años. Entonces, ahí están yo creo que los dos grandes focos. Creo que la rentabilidad tenemos que mantenerla porque al final nos infla un poco el monto de las pensiones, y también tenemos que obviamente fomentar el ahorro mediante distintos mecanismos, quizás aumentando la tasa de cotización, o sea, generando una cotización vía consumo, que creo que son los dos ejes principales en los que se tiene que mover esta reforma. Ahora, Felipe, te quiero pedir quizás unas palabras como de reflexión antes de pasar a un poco las preguntas de los que nos están viendo, sobre el tema libre el tema que quieras. Ya puede ser de tu recuerdo en la facultad, puede ser de tu recuerdo en la universidad en general, de cómo tiene que estar Chile de aquí a 5 años, violencia, diálogo, todo lo que tú quieras ahora en unos minutitos. Yo te diría, Ariel, que solo decirles que estamos en un momento complejo, que si alguno de ustedes tenía alguna intención de dedicarse al mundo político, social, ojalá lo haga, porque si es que hace 5 años atrás esto era necesario y hoy día urgente. Decirles además de que tenemos un país maravilloso que tiene una posibilidad alta en los próximos 2 años, 3 años de salir adelante o quedarse estancado, si es que finalmente es capturado por esta violencia verbal, por esta mediocridad en el debate de las políticas públicas. Y créanme que se pasa muy bien dedicándose a lo que a uno le apasiona. O sea, al final del día, por mucho que algunos dicen, no, mira, está muy malo el ambiente, prefiero dedicarme a mí mismo, prefiero seguir mi carrera profesional. Bueno, les diría que al final del día ese camino de mirarse el ombligo, es verdad que numéricamente te puede funcionar, pero en el corazón y en la felicidad no renta tanto. Ustedes están en una edad donde se pueden preguntar la pregunta con mucha libertad de quién quieren ser. Y cualquiera puede ser muy bueno en algo si se lo propone, pero tiene que estar enamorado de eso. Eh, yo claramente me tomó mi tiempo. Yo me di varias vueltas para llegar a la política. Estaba en la facultad, estuve un rato en política universitaria y me aburrí. Me dediqué a estudiar nomás y decidí ser académico. Hice un doctorado incluso. Volví a ser profesor de la facultad.
con Pancho Gallego me tocó traer a Chile la idea del Poverty Action Lab, del Laboratorio de Pobreza. Me tocó fundarlo, hablar con la fundadora que hoy día es Nobel, Esther Duflo, que es una muy buena amiga. Y fue mi primera pega en Chile de vuelta, el doctorado. Pero aunque no lo crean, y habiendo tenido la posibilidad de dedicarme 100% a eso toda mi vida, que es muy cómodo, es muy bonito, no me arrepiento de haber dejado la comodidad de la academia para tratar de colaborar a que esas ideas que todos las recibimos en nuestra facultad pudieran llegar un poco más lejos. No sé si he tenido mucho éxito, pero por lo menos le pongo empeño y me divierto tratando de hacerlo. Entonces, entusiasmarlo a que lo que nos han entrenado a nosotros los economistas, y más allá si ustedes son más de izquierda o más de derecha, me da lo mismo. De hecho, ojalá haya algunos de izquierda que puedan promover las buenas ideas en la izquierda, porque es donde más falta nos hace también. Esa izquierda liberal, esa izquierda democrática, ha ido desapareciendo. Yo tuve la suerte de ser, y soy muy amigo de Andrés Velasco, fue mi profesor en Harvard, y me da mucha tristeza lo que ha pasado con esa corriente de pensamiento en Chile, que la han ido como expulsando del debate. Así que eso te diría, Ariel, que ojalá, gracias por estar acá, un día lunes, veo que hay 62 personas aquí escuchándonos en esta conversación, y ojalá que alguno de ustedes se entusiasme y pueda ayudar. Hay distintas fórmulas, está Horizontal, donde hacen muchas actividades también universitarias, pero no tiene por qué ser solamente Horizontal o Evópolis, hay muchos espacios donde pueden hacer la pega también. Eso, muchas gracias Felipe. Ahora te tinca si pasamos unos minutitos, obviamente, si tú te tienes que ir nos avisas, pero un par de preguntitas que tiene el Daniel ahí recolectadas del público. No sé si tienes tiempo para hacerte un par de preguntas que nos llegaron. Dale nomás, Daniel. A los dos, en verdad. Esta yo creo que va un poco más dirigida a Felipe, pero Ariel también me gustaría saber tu opinión. Y la pregunta es, ¿los hechos de violencia, el cómo se ha dado el debate del 10% y las constantes demostraciones de populismo, lo harán cambiar al rechazo o mantienen la idea de aprobar una nueva constitución? Mira, ¿Partes tú, Felipe? Dale. no sé, ¿quieres parte tú, Ariel? Sí, o sea, yo lo tengo bien claro desde hace un tiempo. Yo reconocí públicamente en un principio que iba por el apruebo y estaba convencido. Pero hay algo que yo creo que uno de los grandes argumentos pro apruebo dentro de mi cabeza es que es lo primero que dije. O sea, la confianza en las instituciones es un sustento mínimo para cualquier desarrollo social y desarrollo económico y desarrollo espiritual de cualquier país. Todo lo que queramos lograr como país tiene que estar sustentado en instituciones sólidas. Pero después me cuestioné el tema de qué tan seguro puede ser que de este proceso salga algo que nos genere aún más confianza. No, la verdad no me siento muy seguro de eso, entonces yo voy por el rechazo, pero obviamente mi foco, más allá de decir que yo voy por el rechazo y no escucho a nadie más y estoy obstinado con mi idea, es que me encantaría obviamente que personas del apruebo sean los primeros y personas del rechazo también sean los primeros en decir, si esto sale, si esto se aprueba, tenemos que discutir y tenemos que debatir como cívicamente y tratar obviamente de lograr esa confianza en las instituciones que hemos perdido. No sé, Felipe, ¿qué opinas sobre eso? A ver, primero, bueno, acabo de cachar que estaba por ahí Tarek Yakaman, que también trabaja en Horizontal, y hay uno otro, así que si es que alguien también quiere conocer un poco más la labor que hacen ahí, está Tarek por ahí, no sé si les pueden mandar los datos, pero en relación al tema del plebiscito, yo primero decirles que creo que, y es de honestidad intelectual básica, decir que hay razones muy potentes para estar por el apruebo y hay razones muy potentes para estar por el rechazo, paradójicamente. Y alguien podrá decir, pero ¿cómo es posible esa cosa? Es posible. Y mientras más, y de hecho yo estoy en este minuto en un periodo de reflexión, próximamente no les voy a decir acá mi conclusión, pero estoy escribiendo algo y estoy profundizando en esta materia porque me parece muy interesante. Y creo que los argumentos más potentes a favor del rechazo son básicamente dos. Uno es que, y el más importante creo yo, es que muchos de los que firmaron el acuerdo del 15 de noviembre han demostrado que no están dispuestos a respetar las reglas del juego
en el Congreso. O sea, hemos visto cómo se han saltado las normas constitucionales y por lo tanto es legítimo que mucha gente ya sabe que todo el espíritu republicano que yo vi el 15 de noviembre, en estos gallos hoy día no los veo con ganas de respetarlo y por lo tanto no les voy a dar la pasada para que puedan infringir las normas en algo tan delicado y tan relevante como un proceso constituyente. ¿Ok? Ese es un argumento como objetivo, razonable. El segundo argumento es que alguien puede decir, oye, pero ¿sabe lo que pasa? Es que, mucha, yo encuentro que esta constitución ha funcionado re bien, po. Entonces, ¿por qué me la andan cambiando? Así de forma tan estructural. Entonces, ese es un argumento legítimo que yo creo que tiene sustento, etc. Ahora, hay un argumento a favor de la prueba también muy importante. Y es que es decir, mire, ¿no es acaso una buena oportunidad, si es que tenemos reglas del juego claras, que fueron acordadas, que son parecidas al Congreso, que nos demos la oportunidad de poder debatir un texto constitucional sabiendo, y yo soy de los primeros que dice que la Constitución no te va a arreglar todos los problemas, sino que tiene más bien un carácter muy relevante terapéutico y simbólico para la política, pero en la Constitución no van a solucionarse los problemas. Pero dicho eso, es cierto que dada nuestra historia reciente, partiendo por haber estado dispuestos a matarnos unos con otros unas décadas atrás, este efecto de debatir con una salida institucional de forma seria es también una tremenda oportunidad generacional, no de los que somos jóvenes, yo no soy tan joven como ustedes, pero sino que más bien generacional me refiero a los que están activos en el país políticamente. Y puede ser una persona de 80 años, puede ser una persona de 20 años. Por lo tanto, lo que quiero transmitirles, más que comunicarles en forma oficial, hoy día sigo por la prueba, que es mi posición oficial, pero estoy en un periodo de reflexión justamente por lo que estoy viendo en el Congreso, por lo que veo en el entorno, y espero en los próximos días comunicar ya oficialmente cuál va a ser mi posición. ¿Ah? Pero esa es un poco mi reflexión. Y sí concuerdo con que, y esto tal vez como una cosa bien profunda, de que lo que menos me gusta del debate constitucional es el nivel de fanatismo de quienes están a un lado o al otro. Esa lógica un poco mesiánica, que es una gran mentira. O sea, si los de la prueba fuesen honestos, dirían, oye, está bien, esto es un ejercicio democrático importante, pero entendamos que aquí no está la solución a los problemas. Y eso no lo están haciendo, o sea, están haciendo bien poco honestos. Y por otro lado, algunos del rechazo, no todos, también están siendo bien poco honestos al no reconocer de que las reglas del juego que se fijaron son bastante conservadoras. O sea, cualquier constitucionalista te diría que en el fondo las reglas del juego que nos autoimpusimos, si es que se cumplen, porque es verdad que pueden no cumplirlas, son bastante conservadoras. Daniel, no sé si hay otras preguntas. Muchas gracias. Sí, nos llegaron un par de preguntas más. La otra es, ¿qué opinan de instalar algo como educación financiera básica como ramo obligatorio en la enseñanza media? Buen tema. No sé si, Uf, Felipe, quieres partir tú. sí, Yo tengo mi visión. dale tú si querías ir primero. Dale. Creo que la educación financiera es algo vital, pero yo creo que también tenemos que preguntarnos si es que no lo hemos hecho bien desde la educación básica en general. O sea, hoy día hay muchos padres que, o muchos niños que no tienen el acompañamiento necesario quizás y tienen una base aún mucho más socavada de su educación en general. Y la educación financiera creo que quizás es un lujo, entre comillas, que nos podemos dar. Y hay que tener ojo en paralelo, obviamente, de que yo estoy 100% a favor de que tenemos que tener educación financiera en los colegios de forma obligatoria. No tiene que ser una única política y tiene que venir acompañado, obviamente, de que algo que nos garantice de que, obviamente, en las salas cunas, en la educación parvularia y en la educación básica, los niños lleguen preparados para tener, obviamente, a través de un respaldo, obviamente, su comunidad educativa, poder preocuparnos de estos lujos, entre comillas, que hoy día estamos discutiendo, porque si no solucionamos lo primero, que es algo mínimo, que desde el año 2008 los puntajes de las pruebas PISA, por ejemplo, se han estancado o no hemos tenido mejores resultados en educación en general, educación lo que conocemos como educación mínima hoy día, me cuesta un poco pensar también qué tanto éxito podríamos tener en temas un poco más específicos como ya sea la educación financiera.
Yo voy a responder con algo un poquito distinto. Yo creo en el currículum mínimo, weón. Entonces, yo creo que estamos saturados de que nos pongan obligaciones en la educación de nuestros niños, weón. Para el final no saben en qué minuto meterle nada. Yo creo más en la diversidad de los proyectos educativos y claro, puede ser que haya algo de educación financiera, pero en general tiendo a pensar de que tenemos que lograr que la malla curricular sea lo más flexible posible y que lo obligatorio sea lo menos posible. Claro, acorde a cada comunidad educativa, Claro, básicamente, ¿no? que cada comunidad educativa, compadre, aprendan lo que... Pero obviamente tiene que haber un core. eh, a mí lo que me gusta mucho es la estadística. O sea, yo creo que las estadísticas son un elemento también... Cada uno tiene sus gustos. Las estadísticas te permiten analizar el mundo de forma maravillosa. eh, y creo que nos enseñan muy poco. Además, encima en comercial enseñan pésimo esa parte. Yo me acuerdo que te empiezan a enseñar en comercial de la Católica, el centro alumno debiera moverse una campaña. Oye, te empiezan a hacer inferencia. En Estados Unidos, Harvard te hacen todo al revés. Te parten por para qué sirve y después te enseñan cómo hacerlo. En la Católica, el comercial nos enseñan al revés. Nos enseñan a cómo hacerlo y recién como en el cuarto ramo que tomáis sabéis para qué sirve toda esta cuestión. Es una estupidez, weón. Al final es como, padre, ojo, ¿queréis subir el cerro? Ya, vamos a subir ese cerro. Pon el sueño por delante y después empezar a entrenar, pues, bueno. Pero no empecé a entrenar para no saber para dónde vais. Bueno, eso tal vez, compadre, los que son probablemente más capaces tienen la capacidad de ver el sueño antes, pero yo me acuerdo empecé a ver esos ramos de inferencia, de probabilidad, y no sabía para dónde íbamos. Siendo que es una maravilla. Después me di cuenta que es de las cosas más lindas que tiene la formación nuestra. Pero en fin, simplemente decirte que educación financiera, ok, pero no sé si es que va a caber dentro de lo que yo considero un currículum mínimo. Yo quiero sacar cosas del currículum y más encima políticamente es casi imposible porque tú empezás a sacar cosas y todos te retan. Es como si nadie lo hubiese, o sea, al final no confiamos en la libertad de las personas, no confiamos en la libertad de los proyectos educativos y creemos que tenemos que ser nosotros los iluminados desde el Congreso quienes imponemos a los colegios qué hacer. Perfecto. ¿Tienen tiempo para una pregunta más? ¿Y cerramos? Sí, yo tengo tiempo. Perfecto. La pregunta es, ¿cómo se gobierna con un gabinete tecnocrático cuando las políticas públicas no tienen sustento popular y político? Como sucedió con el retiro al 10%, que si bien había un consenso amplio en cuanto a sus falencias, salió adelante sin mayores problemas. Creo que ahí, Felipe, puedes partir tú, creo que estás ahí donde las papas queman. A ver, yo creo que el 10% es un caso de estudio, compadre. Esta cuestión la deberían pasar en los ramos de políticas públicas de todas maneras. Porque en el fondo, independiente si el gobierno lo hubiese hecho bien o mal, porque aquí hay como el supuesto que el gobierno llegó tarde, que yo creo que sí llegó tarde en muchas cosas y no quiero justificarlo en lo más mínimo. Pero si tú abres la ventana a que alguien pueda tener lo que es suyo en su bolsillo, eso es un tsunami. O sea, compadre, no hay nada que pueda detener la racionalidad de un individuo y decir, eso es mío, dámelo ahora. O sea, es el instinto más básico y profundo de un ser humano. Y obviamente acompañado de una necesidad brutal. Ahora, sí creo que nosotros nos quedamos cortos como gobierno en no entender que en el entorno político en que nos movíamos teníamos que sobreinvertir en transferencias directas muy, muy rápidamente. ¿Por qué? Porque de lo contrario lo iban a hacer por la fuerza tanto la izquierda como algunos descolgados de la derecha. O sea, nos faltó un poquito de teoría de juego para poder analizar bien la dinámica y tú haber jugado a doble o nada. Y si volviéramos para atrás claramente, no sé si habría sido el 10%, pero habría sido una transferencia directa a las... Yo habría preferido 1000 veces que hubiese sido el bono clase media en forma bastante más universal, directo a la vena, de rentas generales, aumentar un poco la deuda y en el fondo asumir el costo de qué significa eso. De esa forma no habríamos tenido que caer en lo que caímos, pero claramente nadie lo vio y hoy día todos son generales
después de la batalla. Por lo tanto, este es un buen ejemplo de que la política es un animal vivo. La política no es solamente un ámbito académico. Aquí las emociones, los instintos, la confianza, hay cosas que son muy difíciles de dimensionar racionalmente, pero juegan un rol tremendo. Entonces, sí se requiere un talento especial para poder identificarlas y entrar oportunamente a que en un momento de presión popular tú puedas responder con una política pública inteligente, racional y agresiva. Y eso claramente nos falló. Sí, yo también creo que ahí entra en juego un poco lo que, o sea, lo que se ve y lo que no se ve, porque al final lo que se vio hoy día es que obviamente fue una tremenda ayuda y eso es una realidad, pero lo que no se va a ver es que al final hicimos ese cargo, más que a las rentas generales de la nación, del país, lo hicimos el cargo directo a las cuentas de ahorro de las pensiones, que son uno de los grandes problemas que tenemos. Entonces, estoy de acuerdo contigo, Felipe, que faltó un poco adelantarse a ese problema, pero eso es básicamente el juego de la política, obviamente. O sea, por mucho como decía la pregunta, queramos hacerle caso siempre a los técnicos, tenemos que tener ese instinto, esa sensibilidad, todos los que o sea, todos los que estén metidos en política, tanto política universitaria como política nacional, de conjugar ambas cosas, porque creo que cuando se deja de lado netamente la academia en cualquier tema de política pública, es bastante delicado y puede traer consecuencias bastante negativas. O sea, yo creo, voy más lejos, Ariel. Yo creo que hoy día estamos en un riesgo Está tremendo pasando. porque en el fondo los, los políticos se sienten que ya no necesitan a los técnicos. Más aún, sienten que los técnicos son un problema. Y eso creo que es una dificultad tremenda que tenemos que enfrentar los que creemos en la técnica y en la política. De lo contrario, vamos a terminar claramente destruyendo o al menos erosionando nuestra democracia con mucha fuerza. Sí. Daniel, no sé si vamos terminando ya. Tú No, dices acá me dicen nomás que quieren saber si Felipe cuando estudió en la facultad tuvo clases con Julio Galvez y Rafael Águila. Me preguntan eso. No, no tuve clases ni con Julio Galvez ¿No le ni con tocó? Águila. Tuve clases con varios próceres. No sé si hay alguno. Bueno, Fernando Coloma, no sé si sigue ahí. Sí. Eh, Tuve clases con José Miguel Sánchez. Tuve, bueno, clases con Ernesto Fontaine, que ya no está. Bueno, tuve clases con casi todos los que ustedes se pueden imaginar. Pero con Galvez lo veía, obviamente, pero no lo tuve nunca de profesor. Ya, perfecto. Son profesores tradicionales de la facultad. Me tocó en la sección de al lado. Ya no me acuerdo quién me hizo contabilidad. No fue un ramo que me apasionó tanto tampoco la contabilidad, pero bueno. Ya, oigan, le agradezco muchísimo haberse tomado el tiempo. Les dejé, Felipe me pidió que les comparta el contacto de Tarik por si alguien quiere saber más de horizontal, así que ahí se los dejé. Y muchísimas gracias, creo que conversamos cosas muy relevantes, así que de verdad se pasaron por tomarse el tiempo y muchas gracias a todos por asistir. Gracias. Gracias a Fue una usted, gracias Ariel, invitación. gracias Daniel, gracias Víctor. Un abrazo grande. Gracias, senador. Nos vemos.